Presidente, y más allá de esta bandera que tomó la oposición sobre la supuesta militarización del país, me gustaría preguntarle, además de esta supuesta militarización, en realidad fue una bandera porque muchos de los empresarios que forman parte de este bloque conservador en realidad se quedaron sin estos contratos multimillonarios de construcción, ahora que la Sedena tiene también estas labores, ¿no? Pero preguntarle sobre esta preocupación legítima que sí existe en un sector social de que la Sedena, la Marina estarían concentrando mucho poder y ello derivado sobre todo de las actuaciones en el pasado, en gobiernos pasados donde acataban órdenes precisamente de los presidentes del PRI y del PAN, masacraron pues ya se sabe a inocentes, eso ocurrió en la Guerra Sucia, en el periodo de la Guerra Sucia, también en el periodo de la guerra contra el narcotráfico, supuesta, porque en realidad se posicionó al cártel de Sinaloa en aquel sexenio de Felipe Calderón. Preguntarle cómo lograr entonces que las Fuerzas Armadas rindan cuentas, que transparenten todas sus adquisiciones, que no se use la excusa de la seguridad nacional para ocultar presuntos actos de corrupción, que actúen siempre a favor del pueblo y que no se repitan los crímenes del pasado. Yo creo que depende mucho de la autoridad civil y en este caso de manera directa del proceder del presidente de la República, que además es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Las decisiones que más han manchado al ejército se han originado en las presidencias. Son órdenes del presidente, en la mayoría de los casos. Lo del 68, reconocido, incluso por Díaz Ordaz. Yo soy, dijo, el responsable. Y aún con todo eso, debe de tomarse en cuenta que nosotros tenemos un ejército que surge de un movimiento revolucionario, que no se puede tratar igual al ejército de México que a otros ejércitos. Hay que conocer la historia del ejército mexicano y también no olvidar que el ejército es pueblo uniformado y que el ejército no ha sido usado para el enriquecimiento de sus mandos superiores, como en otros países. Los generales de división, ni en activos ni retirados, son parte de la oligarquía de México. Son hijos de campesinos, de obreros, de maestros, de mecánicos, de soldados, de comerciantes. Es un ejército distinto. Y no es un asunto de militarización. Yo les preguntaría en los últimos tiempos quién estuvo metido permitiendo la actuación de los narcotraficantes y cuándo es que hubo una especie de narcoestado o un narcogobierno
¿Quién era el operador? Un civil formado en la época de Salinas. ¿No? ¿O era un militar? No. Entonces, y además a nosotros nos ha ayudado mucho el ejército. Y no para reprimir, porque no se reprime a nadie. No ha habido, como era antes, no ha habido masacres, ni se ha desaparecido a nadie, porque depende de quién gobierne. Y además, porque en el ejército ha habido un avance importante en cuanto al respeto de los derechos humanos. Importante. Nada más que ahora resulta que los conservadores, que son autoritarios, porque el conservadurismo son tres cosas, a lo mejor voy a simplificar mucho, pero esto ayuda. El conservador es hipócrita, esto que vimos de Marco Cortés, hipócrita. O lo que están haciendo ahora, la sobrerepresentación. Ellos hicieron la ley, ellos se beneficiaban con esa ley, pero ahora que ya no les ayuda, ya no quieren esa ley. Ya los abogados constitucionalistas del régimen o caen en el ridículo de defender lo indefendible o guardan silencio, se quedan callados. Pero ese es un distintivo del conservadurismo. Lo segundo, son muy ladrones, muy corruptos los conservadores. Su Dios es el dinero. A ver, hagan una investigación del dinero que tienen los principales dirigentes, empezando por el presidente del Movimiento de Transformación en México, los bienes que tenemos los dirigentes del Movimiento de Transformación en México, y compárenlos con los bienes que poseen los políticos y los traficantes de influencia del bloque conservador. Y se van a dar cuenta que hay una diferencia como del cielo a la tierra. Y no tengo nada que admirarles. Soy muy feliz. ¿Sí? Soy muy feliz porque el dinero no es la felicidad. Siempre lo he dicho. Entonces, ¿a quién le gusta el dinero? ¿Sí? ¿A quién lo enferma el dinero? Al conservador. Por eso, sin conocerme me tienen coraje, muchos, porque como les digo, no sean ambiciosos, ¿sí? No sean aspiracionistas. ¿Sí? La felicidad no son las alhajas,
no son los trajes, no son los vestidos de moda, las bolsas de moda, el Ferrari, los aviones particulares, los departamentos en Miami, en Nueva York, las residencias en las zonas exclusivas. No. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, esa es otra característica de los conservadores. Los enferma el dinero, mejor dicho, tienen, como decían los conquistadores, nosotros tenemos una enfermedad que solo se cura con el oro. Y lo tercero, regresando al tema, son muy autoritarios, pero como son muy hipócritas, falsarios, ahora resulta, ¿sí?, que no quieren que participe Marina, que participe la Defensa, la Guardia Nacional en labores de seguridad y que nos ayuden. Además, les voy a poner un ejemplo, una obra que hemos construido con los ingenieros militares nos ha significado un ahorro de cuando menos el 100%, si esa obra se hubiese construido con una empresa constructora seria. Porque si la hubiésemos hecho esa misma obra con una empresa contratista, como era antes, no nos hubiésemos ahorrado el doble, sino el triple, ¿sí? Es más, no se hubiese hecho la obra, se hubiesen llevado hasta el anticipo, como era antes. Entonces, ¿cómo no voy a defender a quienes nos han ayudado en la transformación del país? ¿Ustedes creen que íbamos a poder hacer con las empresas echadas a perder, completamente corruptas, que tenían más abogados que ingenieros? Porque todo era pleito para cobrar más, y como tenían el control casi completo, ahora menos, aunque todavía tienen dominio del Poder Judicial, pues siempre ganaban las empresas. ¿Ustedes creen que con esas empresas íbamos a terminar como ya están operando hoy 2.750 sucursales del Banco del Bienestar? A 6 millones de pesos por sucursal, con cajeros, con instalaciones y el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad. No, y muchas cosas. A ver, si van a terminar el aeropuerto de Tulum en 1 año, 5 meses, con 30,000 millones de pesos, que es uno de los mejores aeropuertos del país. El aeropuerto Felipe Ángeles, que decían que espantaban, que no se paraban ahí ni las moscas. Que vayan, primer aeropuerto ya
en transporte de carga en el país. Un aeropuerto de primera, 75,000 millones de pesos. Y no solo el aeropuerto, 2 pistas del aeropuerto comercial, más la pista militar para la base aérea, una ciudad con 1.500 departamentos nuevos, con hospital, con centros comerciales, con escuelas. 75,000. ¿Cuánto estaba estimado el aeropuerto de Toluca? Estimado, digo, de Texcoco, 300,000 millones. Imagínense en el problema que nos íbamos a meter haciendo un aeropuerto en el lago de Texcoco. ¿Qué hubiese pasado si no recurrimos a los ingenieros militares? Y así muchas cosas, tanto de la defensa como de Marina, y acerca de temas como el de Ayotzinapa, ¿sí? Hasta el día de hoy no tengo pruebas de que haya intervenido en la desaparición de los jóvenes el ejército. Y eso les molesta mucho, sobre todo a los que sostienen esta versión. Pero yo siempre digo lo que pienso y tengo las pruebas de que no ha habido nada más que versiones sin pruebas de una periodista que además me consta que es especialista en mentir, que es, con todo respeto, una calumniadora, me consta, porque a mí me calumnió, ¿sí? Escribió un libro en contra mía sin ninguna prueba, y lo publicó 15 días antes de la pasada elección. Pues esa misma periodista, esa misma que se llama Anabel Hernández, que grita y se desespera, insulta, fue la que manejó en un primer libro de que había sido el ejército el responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, sin pruebas, haciendo referencia a un informante. Si ella fuese una mujer responsable, porque esto no es un asunto solamente judicial, esto es un asunto moral, social y, por cierto, muy doloroso. Ella debería de haber contribuido, si es cierto su dicho, a dar a conocer quién fue su informante. El que le dijo, porque ella es la primera que sostiene esa versión. ¿Quién fue el que le dijo de que un capo famoso que operaba en Iguala dio la orden de que escarmentaran a los jóvenes porque los jóvenes fueron a la central de Iguala, tomaron unos camiones y en un camión iba droga, heroína, que este capo famoso mandaba de Iguala
a Estados Unidos. Y que como los jóvenes tomaron el camión y se dieron cuenta de que iba la droga, entonces este capo famoso, esto es Anabel, este capo famoso, dio la orden de que les dieran un escarmiento. Y la misma Anabel sostiene que el ejército, o mejor dicho, un grupo de soldados, los detuvo y se los llevó al batallón de Iguala por órdenes del capo famoso. Bueno, pues resulta que ese es el único señalamiento que hay, sin prueba. ¿Por qué no nos dice ella y nos ayuda quién fue el informante? Porque su capítulo del libro en aquel entonces se llama Fue el ejército. Y también, ¿por qué no nos aclara por qué fue ella como testigo a Estados Unidos a proteger al juez de Iguala, que sostuvo que los muchachos nunca habían estado en la comandancia de Iguala y que a partir de ese dicho los integrantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos le concedieron asilo político a este juez. Entonces, que nos diga quién la llamó para que fuese testigo y favoreciera a este juez y que consiguiera su asilo. Y ya que de una vez también nos diga qué relación tiene con la DEA la señora Anabel Hernández y por qué la consigna de culpar al ejército sin pruebas. Que conste que si el ejército participó, porque hasta ahora no tenemos los elementos, pero si participó el ejército, se castiga a quien sea. Es más, sin que esté demostrado de que el ejército haya participado en la desaparición, sin que esté demostrado del todo, solo por versiones de testigos protegidos, de que hubieron escuchas de la DEA 3 meses antes de los hechos, ni siquiera en Iguala, sino en Altamirano, solo por posible vinculación con el crimen organizado. Escuchas en donde 2 delincuentes hablan de que le daban dinero a un coronel, que ahora es general. Pues ese general fue a la cárcel, ¿sí? Por decisión nuestra. Y otro general, nada más porque se sostuvo de que se llevaron a los jóvenes al batallón sin pruebas y porque sí se demostró de que salieron soldados a llevar a cabo un recorrido en la comandancia y en el hospital, ¿sí?, por el presunto delito de omisión, otro general en la cárcel y en proceso. Y no están en la cárcel, ¿saben por qué? Porque los jueces
que se llevan muy bien con nosotros, ¿sí?, les dieron la libertad condicionada. Pues estamos hablando de 2 generales, ¿sí?, y de varios oficiales, como 20 elementos del ejército. Nosotros no vamos a permitir la impunidad de nadie, pero lo que queremos es llegar a la verdad, y eso es lo que le vamos a comunicar a los padres, y es lo que les envié a los padres en un documento que a los adversarios nuestros no les pareció, pero siempre vamos a hablar con la verdad. ¿Ya le respondieron a los padres? Pues voy a esperar entonces a verlos, los voy a ver el martes. ¿Va a leer esa carta que ayer emitieron? ¿La reunión con Claudia Sheinbaum, la presidenta? Sí, el lunes creo los voy a ver. Es que no había querido decir nada, no solo si ellos ya respondieron, pues ya voy a subir a la red, ahora sí, los documentos. Presidente, en otro tema. No, pero es que no se puede, así como lo hace Radio Fórmula, escuchando nada más una parte. Espérense que yo suba a la red lo que yo les envié, y por respeto estaba yo esperando que les llegara, ¿sí?, y que ellos dieran su punto de vista. Entonces, ahora sí, hoy que ya suba yo a la red y que lean ustedes lo que les envié de informe, pues para que puedan comprender lo que ellos están o entender mejor lo que ellos están dando a conocer. Además tienen todo su derecho de hacerlo. Por eso espere el Universal. Espérense, ya sabemos que siempre van a estar en contra de nosotros. O sea, no, el Universal es no. Ya estás como Claudio X González. Cuando la reforma educativa, decía Claudio, no, es que me preocupan mucho los niños. Así estás tú. No, tú no, tu periódico. No, tu periódico sí. Con tu periódico es, si le ensartas, pierdes. Y si no le ensartas, perdiste. Entonces, nada más les estoy pidiendo, esperen que conozcan el documento y luego seguimos, además porque es muy buena la polémica. ¿Se mantiene la reunión entonces? Sí, se mantiene la reunión. Gobierno de México.